Comparto con ustedes un espacio más aquí en TV Florida, bajo el sol de tu palabra. Este fin de semana comenzaremos el tiempo de Adviento. La semana pasada, con la fiesta, la solemnidad de Cristo Rey, culminó el año litúrgico. Estamos estrenando un nuevo año litúrgico que corresponde al ciclo A. Y en el ciclo A nos acompañará el evangelista San Mateo. Primer domingo de Adviento, que vamos a celebrar. Ya el Adviento que nos lleva a nosotros a la Navidad. Les comparto el texto que la liturgia nos propone. El texto es de San Mateo, capítulo 24. Nos dice este texto de Mateo, capítulo 24, que a partir del versículo 25 podemos leer. Acá el pasaje nos presenta a nosotros las instrucciones de Jesús para con los discípulos. Pero escuchemos el texto. Miren que los he prevenido. Si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan, o miren que está en un lugar secreto, no salgan y no hagan caso. Porque como el relámpago que aparece en el oriente y brilla hasta el occidente, así será la llegada del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la nube no irradiará el resplandor, las estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestes temblarán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las razas del mundo harán duelo y verán al Hijo del Hombre llegar en las nubes del cielo con gloria y poder grande. Enviará a sus ángeles a reunir con un gran toque de trompeta a los elegidos de los cuatro vientos, de un extremo a otro del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y el texto puede continuar, versículo 37. La llegada del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. En aquellos días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía y se casaba hasta que Noé se metió en el arca. Y ellos no se enteraron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la llegada del Hijo del Hombre. Estarán dos en un campo, a uno se lo llevarán, a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán, a la otra la dejarán. Por lo tanto, estén prevenidos, porque no saben el día que llegará su Señor. Ustedes ya saben que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría cuidando para que no abran un boquete en la pared. Por tanto, estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará cuando menos lo esperen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. He leído dos trocitos. La liturgia se centrará más en los versículos del 37 hasta el 44, los últimos trocitos del Evangelio de Mateo, capítulo 24, que he leído. Pero ya les he dicho, mis hermanos, que estamos comenzando el año litúrgico con el tiempo de Adviento. Y por lo tanto, algunas palabritas
que nos ayude a nosotros a contextualizar este pasaje y los que tendremos. Aquí estos trocitos los he leído del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. El capítulo 24 y el capítulo 25 constituyen el quinto y último discurso de Mateo. Mateo, según los estudiosos, tiene su evangelio estructurado en 5 grandes discursos. Estos discursos, 5, que según los que conocen de las Escrituras, está indicando los 5 primeros libros de la Torá. Por eso la ley nuestra o la palabra que nos salva a nosotros, si para el pueblo antiguo fue la Torá, para nosotros será el Evangelio, la persona de Jesús. 5 discursos, como los 5 primeros rollos de la Torá que conocemos nosotros en nuestras Escrituras. El quinto discurso del Evangelio de Mateo, que corresponde capítulo 24 y 25, es conocido como el discurso escatológico, porque habla de los últimos acontecimientos que tendrán lugar en este mundo, los últimos y definitivos acontecimientos. Por eso se puede a veces las personas asombrar, porque siendo un discurso escatológico, entonces pues va a tener un lenguaje un tanto apocalíptico. También a este discurso se le puede conocer como el discurso sobre la parusía. Escatológico, discurso sobre la parusía. No los complico con estas cosas, pero parusía significa presencia, en este caso, presencia del Señor. Equivale a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la última, la definitiva. Por eso, el discurso escatológico o el discurso sobre la parusía hacen referencia o relación a los últimos acontecimientos, porque será en el fin del mundo cuando nuestro Salvador se manifieste de manera soberana. Estos datos es importante tenerlos en cuenta como introducción general a este tiempo de Adviento. Les decía que capítulo 24 y 25 constituyen el último discurso sobre el Evangelio de Mateo y que es escatológico. Mateo, en su Evangelio escatológico, pues nos divide este discurso en 3 partes, de manera sencilla, 3 partes. La primera se centra en las instrucciones en relación a los discípulos, porque quiere que los discípulos estén al tanto de las últimas circunstancias o de las últimas señales que acompañarán este mundo antes de la venida definitiva del Señor. Ahí vamos a encontrar entonces algunas parábolas que insistirán en la inteligencia para leer los signos de los tiempos o de esas actitudes que el discípulo ha de tener frente a aquella situación de la cual será impotente, solo confiar en el Señor. Esa es una primera parte. Entonces, una primera parte, instrucciones. La segunda parte, el discurso se centra en la finalidad de la venida del Señor. Acá no se trata de hacer futurología, no es que venga a revelarnos el futuro,
no se trata de eso, sino ante todo que frente a este mundo que pasa, el creyente sabe asumir una actitud. ¿Cuál es la actitud fundamental en todo el tema escatológico y que para nosotros se constituye como en el eje de este tiempo de Adviento que estamos comenzando? Esa actitud es la vigilancia, esa actitud de vigilancia que se traduce en lucidez. El que es vigilante es una persona que está lúcida, que está atenta, que no se duerme, como decimos, en los laureles. Entonces tenemos las instrucciones, la finalidad, y tercer momento del discurso tenemos lo que se llama la pregunta del cómo, la pregunta que le hacen los discípulos al Señor. El cuándo van a ocurrir estas cosas. Pues si nos damos cuenta en el texto que hoy nos corresponde, estamos en esta parte. Estos versículos responden al cuándo de la venida del Señor. Y frente a la pregunta del cuándo, nos asiste en toda la revelación un silencio, un misterio, porque no hay una respuesta que uno diga, esta es la respuesta del Señor a la pregunta de los discípulos, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Fue solo mi Padre lo sabe, a ustedes les corresponde vigilar, estar atentos, es decir, tener una actitud de lucidez. La llegada del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Démonos cuenta que el Evangelio nos lleva a los comienzos de la revelación y hace una referencia directa a los tiempos de Noé, a un personaje muy importante. En tiempos de Noé, cómo vivía la sociedad, lo describe el Evangelio. Pero cuando vamos allá al relato donde se nos narra el personaje Noé, nos dice, el pueblo estaba en otra. Vivían, como decimos hoy, desentendidos de las cosas esenciales. Comían, dormían, bueno, lo que hacemos todos. Se emborrachaban, se prostituían, hacían sus negocios, sus trampas, todo menos una referencia a Dios, al Creador. Es decir, se habían olvidado del todo del Dios que los había creado, del Dios que les había dado la tierra, del Dios que había hecho con ellos una alianza. Se habían olvidado del Ser Supremo. Pero vaya sorpresa, porque en medio de una sociedad olvidada de Dios, había un hombre que tenía un corazón que era sensible a las mociones del Espíritu y que intuyó que la cosa no iba a terminar bien. Y en medio de un desierto, en medio de una sequía, este hombre, como loco, se pone a construir una barca. Y nos dicen los textos, todos se burlaban de él. Pero él tenía una corazonada. Y dice el texto que la llegada del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. En aquellos días anteriores al diluvio, la gente comía, bebía y se casaban. Es decir, hacían todo lo normal, lo habitual. Pero habían olvidado al Creador, a Dios. Y ahí nos perdemos. Ellos no se enteraron hasta que vino el diluvio, pero ya fue tarde. Y aquel hombre que en su interior había tenido la certeza, necesito hacer una barca, que eso era una locura, hacer una barca en tiempo de sequía, de verano,
una barca sobre la tierra, parecía que estaba del todo fuera de sí. Sin embargo, esa barca fue un instrumento de salvación para el género humano, porque a partir de ahí, de Noé, Dios hizo o creó un nuevo pueblo con el cual ha hecho alianza para siempre. Ellos no se enteraron. Por eso, parusía significa venida o presencia del Señor. Pero el tema es, ¿me entero de esa presencia? ¿Estoy atento al Dios que viene, que acontece, que pasa por mi vida? ¿O me desentiendo definitivamente de Él? ¿Lo dejo de lado? Dice, estarán dos hombres en un campo, a uno se lo llevarán, al otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán, a otra la dejarán. Es decir, frente a la venida del Señor, nosotros no podemos hacer nada. Quedamos ya definitivamente a merced de. Las decisiones las podemos tomar previo a la venida definitiva del Señor. Mientras transcurre este tiempo de la venida del Señor, nosotros somos hombres de libertad. Podemos tomar decisiones. Podemos decir, hago esto o no lo hago. Pero después, ante la presencia ya del Señor, que significa el día último, yo ya no tengo nada más que aquello que decidí y mis consecuencias, que pueden ser buenas o pueden ser malas. La palabra de Dios y la iglesia que proclama esta palabra constantemente, lo que nos quiere a todos ayudar es para que cuando llegue nuestro Señor, porque todos tenemos que partir de este mundo, cuando llegue nuestro Señor, nuestras decisiones sean para nosotros en función de buenas consecuencias también, y no lo contrario. Ustedes ya saben que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche, aquí tenemos un detalle, lo imprevisible de la venida del Señor, lo misterioso, no sabemos cuándo. Y Jesús pone un ejemplo de la realidad concreta. Los ladrones, hasta el día de hoy, si uno supiera cuándo lo van a robar, estaría atento, no se dejaría robar. Pero como no sabemos cuándo va a aparecer, pues nos agarran distraídos, dormidos. Y el Señor pide como actitud para los discípulos, estén vigilantes, significa estén despiertos. Y este estar despierto, como he insistido, exige lucidez, lucidez para discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios, para no dejarnos engañar. Porque ante este tema, el de la venida del Señor, se presentan muchos falsos profetas que buscan engañar, que mienten, que dicen, ya sé el día y la hora en que este mundo se acaba. Esos falsos profetas, quien está despierto ante Dios, lo sabe distinguir. Sabe intuir en el corazón, esta persona me habla con sinceridad, me habla de Dios, me habla de la verdad. O este otro está buscando hacer negocio con las cosas de Dios. Esto ustedes tienen, como se dice, muy buen olfato para discernir qué viene de Dios o qué no viene de Dios. A veces nos dejamos engañar, se dejan engañar y terminan siguiendo falsos profetas, creyendo o escuchándole a falsos profetas. Pues por eso, despiertos y lúcidos. Lúcido, insisto, en esta cualidad del discípulo. Lúcido significa alguien que es capaz de pensar, de razonar, que no vive una fe desde el simplemente es que Dios lo quiere y punto. Una fe lúcida exige también preguntas, buscar respuestas, discernimiento, estudio. Esta es la fe lúcida, es una fe consciente.
no tengan miedo. La fe también hasta cierta medida se puede y se debe razonar. Nosotros no hacemos una oposición entre la razón y la fe. Al contrario, las dos realidades, la fe y la razón, la hemos asumido en la Iglesia como las dos alas que necesitamos para remontarnos y volar a los misterios de Dios, al corazón de Dios. Somos muy conscientes que con una sola ala, ya sea con la razón o ya sea solo con la fe, pues no podemos volar y trascender. Las dos alas que tenemos nosotros los cristianos para trascendernos es la fe y la razón. Porque tanto la fe como la razón son dones de nuestro Padre Dios. Dios ha creado la razón. Nos ha hecho seres pensantes, buscadores de eternidad, de lo verdadero, de lo auténtico. Y nos ha dado ser también de abrazo divino, la fe y la razón. Esto significa ser lúcidos. Pero la lucidez que ha de brotar de esa comunión con Dios, porque si no, nos quedamos en una sola fe que razona, y la fe solo desde la razón puede tal vez a una soberbia espiritual. La fe en Dios nos hace humildes. Reconocemos que siempre estamos ante un misterio que nos supera. ¿Cómo es este misterio del cuándo sucederá? El Señor nos ha querido dejar algunas señales que sirven para nosotros de intuición para volver a estar vigilantes y atentos. Vigilen y oren, nos dirá el Señor. Estén atentos, porque en el día menos pensado vendrá el Hijo del Hombre y ya no habrá tiempo para tomar decisiones. Tú y yo nos encontraremos con las decisiones que hayamos tomado y sus consecuencias. Dios los bendiga a todos. Muy feliz inicio del tiempo de Adviento. Nos encontraremos, Dios mediante, para las celebraciones este fin de semana. Hasta luego.